ver. A ver, parece que ahora sí, ahí va, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno. A ver, esperemos que... Ahí estamos en vivo, listo. Bueno. Ya está, ¿no? Bueno, ya estamos en vivo, así que vamos a silenciar todos los micrófonos. Bueno. Buenas tardes, yo soy la licenciada Graciela Campodónico, les doy la bienvenida en nombre de Romina Meneghini, que es la presidenta de Todos Somos Una, que es la red de la que se desprende violencia de género, donde se asiste a toda aquella persona que tenga necesidades de violencia de género o violencia laboral o violencia familiar. Y lo hacemos para todo el país. Hoy presentamos el seminario número 3 y tenemos este día a las licenciadas Constanza Monelli, a la licenciada Julia Henschau, que ahora yo voy a leer los currículums, y a la licenciada Rosana Sanín, que son investigadoras del tema de bullying y ciberbullying. Así que tenemos un panel de lujo para tratar este tema. La licenciada Constanza Bonelli, psicóloga, colaboradora del diario La Nación y la revista Locally, es colaboradora de investigación sobre el ciberacoso en APA, de Secretaría Científica, del capítulo de Violencia Institucional, Bullying y Mobbing, de ASAM, miembro del equipo de trabajo de acompañamiento terapéutico calificado dirigido por el doctor José Abadi. La licenciada Julia Henschau, psicóloga, administradora de la página de Facebook Chau Bullying, Vamos por Más, miembro del equipo de investigación de ciberacoso de APA, vocal del capítulo de acoso escolar y laboral en ASAM y directora de área de bullying. Y luego la licenciada Rosana Sanín, que es psicóloga, doctoranda en psicología, es miembro del equipo de investigación transcultural sobre ciberacoso en APA, es directora en el área de bullying del capítulo de acoso escolar y laboral en Asociación Argentina de Salud Mental, ha diseñado programas de capacitación para la prevención de las adicciones y violencia en el ámbito educacional. Bueno, podemos seguir con los currículum, como verán, hay mucha experiencia acá, así que ahora le damos la palabra a la licenciada Julia Henschau y bueno, disfrutemos del seminario. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación, estoy muy contenta de poder participar en todos estos seminarios, en este ciclo de seminarios. Bueno, y hoy justo me toca lo que es mi especialidad. Yo hace muchos años que vengo trabajando en el tema de bullying y especialmente en un día especial, porque mañana es el 5 de noviembre, primer jueves de noviembre, y a partir de mañana la UNESCO ha declarado que es el día que vamos a... es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso. O sea, todos los primeros jueves de noviembre, según la UNESCO, van a ser los días contra la violencia escolar. O sea que es un día muy importante, hoy es la víspera. Yo lo que tengo ganas hoy es de presentarles el tema de bullying para poder entender un poco más lo que es la situación de bullying y poder prevenirlo. Les voy a compartir mi PowerPoint para mostrarles un poquito mientras les voy hablando y voy a estar esperando que me hagan todas las preguntas que quieran. Solo tenemos muy poco tiempo, así que solamente vamos a poder meternos en definir un poco lo que es el bullying, cómo se da, para que podamos reconocerlo, para que lo podamos diferenciar de lo que es un conflicto
y que veamos qué es lo que tenemos que hacer en caso de presenciar un acto de estos. ¿No? Bueno. Bueno, el acoso escolar o bullying lo definió Olweus después de un montón de tiempo, de estar en Noruega. La Olweus es el que primero sale con este término, después de estar, después de trabajar con chicos que hasta 25 años que estaban convictos en las cárceles de Noruega, y que encontró que estos chicos habían participado en conflictos donde había agresión, y eso los llevaba después, durante la secundaria. Ellos habían estado participando en algo, molestando a sus amigos, todos ellos era el factor en común. Y a partir de esto, entonces él dijo, voy a averiguar qué es lo que pasa en las escuelas. Obviamente que no es un problema nuevo, viene pasando hace muchísimo tiempo, pero hace pocos años se les dio el nombre. Sabemos que es un acto agresivo y que es intencional. Es decir, eso es lo más importante, no es algo que se hace porque sí o porque pasó, no, es intencional, que pasa muchas más veces de uno, no es una sola vez, y que implica sí o sí un desequilibrio de fuerzas o de poder. Y se repite siempre a través del tiempo, a lo largo del tiempo. No es que pasó una sola vez, una pelea, y después no pasó nada. Sabemos que es una forma más de violencia escolar. Cuando estamos hablando de violencia escolar, hablamos de muchas otras cosas que pasan en la institución, no solamente de bullying. El bullying es una forma en la que emerge. Bueno, vamos a ver si estamos mal con el... Lo que hemos visto es que se ha naturalizado el bullying. Lo vemos por el tema de los medios y también lo vemos en las casas. Es más, cuando los pacientes acuden, muchos padres todavía preguntan, a ver, ¿es normal esto que está pasando? A mí me pasó cuando era chiquito. Bueno, no es normal un tema con un chico que venga y que se queje del tema del bullying, no es normal, pero sí lo naturalizamos. Pasa, yo no sé si se acuerdan, hace unos años había una vedette o algo así que empezó a hablar del bowling, el bullying. Bueno, esa es una forma de desestimar el problema del bullying. Le sacan la importancia que tiene, diciendo que, bueno, que es como un juego más. Es más, hasta hace poco pensaban que era algo más del desarrollo infantil. Y estando en esta página sobre violencia de género, a mí me gustaría mencionar que también hace muy poco tiempo tenemos una ley de protección integral a las mujeres, y que también tiene que ver con el abuso. No lo podíamos ver como la violencia contra las mujeres, es algo que antes tampoco se podía ver tanto, se naturalizaba. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de violencia, también se naturaliza. Lo bueno es que sí se puede prevenir. Al 80% de los chicos que participan en una situación de bullying no les gusta lo que está pasando. Sí sabemos que es una puesta en escena, donde hay más de una parte involucrada. Vamos a hablar del que es acosado, del acosador y de los testigos. Los testigos se pueden diferenciar entre muchos tipos de testigos, los que participan activamente, los que tratan de defender, los que se quedan callados.
El acosador siempre es un líder, uno que quiere ser líder. Y bueno, además, entre los testigos también podemos ver que pueden aparecer nosotros, los adultos, ¿no? Aunque estamos también involucrados en la escena, que a veces hacemos como que no miramos. Y las distintas víctimas acosadas. En el bullying estamos hablando de chicos, a mí me gustaría destacar que todos son víctimas. A ver, obviamente que hay uno que sufre mucho más que los otros, pero hasta cierto punto todos están sufriendo de esta situación especial. ¿Sí? Acá hay una situación de abuso. Diciendo algo o está diciendo con este síntoma, ¿sí? El poder absoluto que lo quiere es tener el poder sobre todo el grupo, porque ¿no? en el bullying no solamente tiene que ver con el Hola. ¿Se cortó? Sí, Constanza, ¿vos me escuchás? Sí. Se cortó, ¿no? No, Sí, estamos en porque era- Facebook, chicas. Seguimos No, en vivo. no. Yo veo que dice Facebook Live. ¿O no? Bueno, ahí está, Están no, pero diciendo que claro, se está con corta, retorno. Están diciendo que se corta. Julie Claro. se cayó, o sea, Julie se cortó. Salió Bueno, todo lo de a ver, Julie. a ver de vuelta, si puede salir Julie se cayó. ¿A Julie no está? No, Julie no está. Ah, Es que me parece que bueno. perdió conexión. Graciela, decí que lo estamos tratando de resolver, que están preguntando todos. Sí. Chicas, estamos en vivo. Hay que seguir. Salimos nosotras hablando de esto. Bueno, sigamos. Sigamos. Vos estás chequeando por Facebook. A ver qué dice. Sí, salimos. Me están diciendo que salimos. Espera que voy a averiguar si se escucha. ¿Entró Julie? Entró Julie. Sí, ahí está. Se cortó Julie, se le cayó la señal a Julie, pero nos están escuchando. Estoy chequeando. Bueno, si no seguimos, a ver. Se ve todo, o sea, nos están escuchando. Julie, ¿estás? Me parece que Julie tiene mala conexión. ¿Querés seguir vos, Roy? Después yo hablo del caso. Bueno, sigo. Voy a seguir. ¿O preferís que hable del caso y después ustedes dos hablan de la teoría? Dale, habla del caso si querés. Dale. ¿Parece bien, Graciela? Estamos Sí, las ustedes dos, me parece. escuchan. Constanza, habla del caso y después yo sigo. Sí. Bueno, hola a todos. Estamos con algunos problemas, como verán. Julie, que estaba hablando, todavía no a conectar. Estoy acá, pero no sé si... ¿Querés seguir vos o querés...? Como no sé quieras, por Julie. dónde iban. No sé por dónde iban. No, seguí, Julie. Recién iba a empezar Constanza. Seguí, dale, seguí. Iba a empezar Constanza. Bueno, lo que quería decirles, perdón por los problemas técnicos, acá se cuelga el internet, ahora me conecté con la señal de datos, espero que no se cuelgue. A ver, estábamos hablando, ¿no? De que no es un conflicto entre pares, que es abuso y que tiene que ver con una dinámica.
A ver, siempre tiene que ver con una dinámica que se da en la escuela y que hay una persona que quiere ejercer el poder sobre otras. Y para eso, ¿qué hace? Agarra el punto, el talón de Aquiles de una persona X y le empieza a dar y dar y dar y dar. ¿Para qué? Para sostener el poder entre todo el resto de los chicos. A ver. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy presente, pero muy presente, es que cuando hay bullying, cuando hay abuso de poder, porque poder en el sentido, poder porque entró una persona nueva, yo soy la líder en esa clase, o porque soy más popular, o porque tengo algo que los otros no tienen. A ver, alguna situación donde hay alguna diferencia o donde alguna cuestión es más valorada en ese grupo que otras. Una persona que no la tiene de repente se siente mal y bueno, y le dan con todo por eso. Podemos entender que el acoso escolar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que cuando pasan estas cosas no sirve la mediación. Por favor, no pongan a una víctima de bullying con su acosador juntos. Jamás traten de hacer eso, por lo menos en una primera instancia. Si después de haber trabajado el tema bastante en la clase, por separado, cada uno en sus espacios terapéuticos, con las familias, bueno, si después las cosas cambian y la dinámica del fenómeno de bullying cambia, ahí ustedes verán si es que pueden llegar a mediar. Pero mientras hay bullying no hay posibilidad de mediación. Algunos habían preguntado sobre las formas del acoso escolar. La semana pasada vimos sobre el tema de la violencia y vimos la violencia simbólica, la violencia sistémica y la violencia directa. En el caso del acoso escolar también tenemos el acoso escolar, que es directo, que tiene que ver con lo físico, con los golpes, con lo que se ve, con los rasguños, con el matonear, ¿sí? Y las otras cosas que son como lo que hablábamos de la violencia simbólica la semana pasada, que tiene que ver con esto que es indirecto, que no se ve, que es soslayado, el acoso psicológico, desperdigar rumores, el ciberacoso, dejar afuera a la gente de una invitación a un cumpleaños. Recuerden una cosa, los adultos no podemos ver el bullying siempre, nos cuesta muchísimo. Por lo general, los chicos están muy entrenados en saber esconder esto de los ojos de los adultos. Y también sabemos que los chicos que refieren situaciones de acoso muchas veces no son escuchados por sus padres. A veces por cuestiones de la familia, que no pueden, o a veces porque, bueno, de repente hay una madre, hay que ver qué es lo que pasa con esa familia que no puede escuchar. Pero el chico a las 3 veces que no es escuchado, se calla. Entonces los adultos también se convierten en cómplices de toda esta situación. Bueno, esto es importante, lo dijimos hace un ratito. El acosador lo hace para sostener el poder frente al grupo y con la intención de lastimar y agredir, porque de esa manera cree que va a seguir siendo poderoso. Y vemos que las víctimas, ojo con esto también, porque hablan, sí, las víctimas tienen baja autoestima, tienen esto, tienen lo otro. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque se termina creyendo que lo merece. Así como en la violencia de género, pasa lo mismo en el bullying. Creen que merece ser bulleada. Entonces se quedan sin palabras, sin capacidad de simbolizar, despersonalizados. Sería interesante que nosotros no los pongamos en ese lugar, ¿no?
que tienen bajas autoestima ni que tienen un problema y por eso los bulean. Después veremos cada caso en particular, cuando lleguen a la clínica, veremos qué hay que trabajar, qué herramientas le podemos dar a cada chico para que se pueda correr de ese lugar de víctima. Pero sabemos que la cuestión central es que el abusador quiere hacer algo en ese grupo y ese algo es sostener el poder. Este dato que estamos viendo ahora, estamos viendo que al 80% no le gusta ver lo que ve. Cuando ven una situación de bullying no les gusta. Estos son datos que están medidos. Pero sí sabemos que no ayudan a las víctimas. ¿Por qué? Porque creen que si le pasó a esa persona que tal vez no merecía ser bulleada, después le puede pasar a ellos. Entonces, el miedo hace que no hablen. La víctima siempre cree que está sola y que a los otros, porque como se quedan callados, les parece bien que lo buleen. En los testigos, en esta gente que ve pero que no habla y que no le gusta lo que ve, tenemos un gran campo para poder seguir trabajando el tema de la prevención. ¿Cómo llegan? Al consultorio llegan muchas veces derivados por los pediatras, ¿sí? Hacen síntomas, quedan en una situación de desamparo emocional grandísima. ¿Por qué? Porque los padres ni siquiera pueden solucionar el problema. ¿Cuándo? Cuando pueden decir algo y los padres le dicen, bueno, defendete, busca herramientas, vamos a llevarte al psicólogo para que te aprendas a defender, te llevo a karate, te llevo a hockey, tenés que hacer deporte, vos nunca hiciste. Bueno, eso es ponerlos en una situación de desamparo. Porque el chico que no se defiende es porque no puede, no porque no quiere, no puede defenderse. Entonces hay que ver ese chico en particular, qué es lo que le está pasando, trabajar con eso para que él se pueda correr de la situación. En esto, para mí, es fundamental el rol que nosotros como adultos cumplimos. Sea desde el lugar que sea, desde el lugar de terapeutas, obviamente tenemos que ver a cada chico en su individualidad, ¿sí? Sea testigo, porque no crean que por ser testigos no sufren, ellos también sufren mucho. El que es víctima, obviamente, sufre muchísimo, y el que está bulleando, por algo lo está haciendo. Entonces, desde la terapia, también tenemos que ver qué es lo que pasa con esos chicos en todas las relaciones vinculares que los chicos tienen y qué es lo que pasa en sus propias familias. Desde los docentes, tenemos que aprender a reconocerlo. ¿Y cómo lo reconocemos? Con estas tres cosas que dijimos antes. Que hay desequilibrio de poder, que no pasa una sola vez, que pasa a lo largo del tiempo, y que el agresor tiene la intención de lastimar al otro para sostener el poder de la clase. A veces lo hace soslayadamente y no lo vemos, entonces manda a alguien a que lo haga y el otro se queda atrás. Desde los padres, obviamente, los padres que tienen que hacer, tratar de escuchar a los hijos, a ver, y siempre creerles. Cuando un chico está diciendo que le está pasando algo en el colegio, hay que indagar. Si no dice nada y ven de repente que tienen estas cosas como empiezan a hacer síntomas, digamos, como que los tienen que llevar al médico porque les duele la panza y realmente levantan fiebre o se brotan o todos los días dicen que no quieren conectarse a internet. Hay que ver qué es lo que les está pasando. Se quedan demasiado encerrados. Si de un día al otro pasa algo, hay que averiguar qué es lo que está pasando. Y si tiene que ver con la escuela, a ver, hay que hablar con la gente que está a cargo. Y en esto les voy a hacer hincapié en que traten de no comunicarse
directamente con los padres de los que molesten a los chicos. A ver, tienen que ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La escuela, o el lugar donde pasa, el club, o quienes, los adultos que están encargados de mirar la situación y que van que tal vez se les pasó por alto, tal vez no lo pudieron ver. Pero tienen que buscar información, a ver qué es lo que está pasando. Porque los que pueden ayudar a desarticular la situación son los adultos, no los chicos. Y además, un padre es difícil que reciba de muy buen modo, o de buen modo, una crítica o una crítica, aunque sea constructiva, sobre su hijo. A ver, por lo general, lo primero que pasa es decir, no, si mi hijo es un amor, si mi hijo no hace esas cosas. A ver, tenemos que entender que estos chicos que hacen estas cosas para sostener el poder también están entrenados en el arte de seducir a los adultos y ser como los mejores frente a los adultos mientras hacen las macanas por atrás. Para esto, a ver, tenemos que entender que el bullying, entonces, no tiene que ver con una situación que es única, que tiene que ver con la escuela, sino que tiene que ver con la escuela, con la familia, con la institución en sí, con las autoridades, con lo que pasa en el país también. A ver, estamos atravesados por distintos ejes y todos esos ejes los vamos a tener que analizar en cada situación de acoso escolar. Alguien me preguntaba qué pasa con las leyes, ¿no? Y bueno, y los protocolos que están tan de moda, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer cuando se detecta un caso de estos es cuidar a la víctima, cuidarla, separarla, contenerla, ayudarla, darle todo el apoyo que necesita. Primera cosa. Y después vemos, la ley que tenemos en Argentina no tiene que ver con el bullying como tal, porque no lo toma como una situación de abuso, sino más tiene que ver con la convivencia en las escuelas. Y para la convivencia en las escuelas hay gente que se ha dedicado a estudiarla y está bastante bueno, pero todavía falta normarla. Lo que sí sabemos es que hay que separar y hay que proteger a esa víctima de bullying para que no se lo hagan más. Bueno, esto, separarlos. Esto a veces es muy difícil porque sabemos que los primeros que se van de la escuela no son los que acosan, no se desarticulan por lo general las situaciones de bullying. Por lo general el que se termina yendo es la víctima, que es como expulsada. Y la situación de bullying sigue apareciendo en la misma clase, en la misma escuela, pero con otra víctima. Entonces se agarra a otra víctima. Y así van expulsando, si no se desarticula la situación. Por eso es importante no solamente cambiar, hay que buscar la manera de que la víctima y el acosador no estén juntos, trabajar con ellos, empezar a trabajar en equipos. Y muchas veces, cuando los padres piden a la escuela que les informen sobre una situación, sobre su hijo, la escuela misma empieza a mirar un poquito más qué es lo que está pasando en ese ámbito, y ya con la sola mirada del adulto, las situaciones empiezan a desarticular. A veces es necesario solamente eso, cuando no está instalado y está recién empezando, a ver, el adulto y el poner los límites y no permitir que se hagan estas cosas y también buscar la razón y ver qué es lo que le está pasando a esa persona que está empezando con estas actitudes agresivas hacia otros, y bueno, puede ayudar mucho más de lo que uno cree. Primero que vamos a hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es esto.
manejar un lenguaje en común. ¿Y quiénes? Los docentes, nosotros desde lo que tengamos que hacer desde el campo de la psicología, desde la psicopedagogía, desde los padres, desde los medios. A ver, el bullying es algo serio, que produce traumas, que deja traumas que persisten hasta la adultez, que lo tenemos que manejar con mucha discreción, con mucha formación también, porque podemos hacer mucho daño si no lo hacemos. Es muy importante que sepamos qué es el bullying, dónde lo podemos encontrar, que hay que separar a la víctima del acosador y que esto puede traer traumas, y por eso hay que hacer algo al respecto. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Los adultos primero. A ver, ir a dar un taller de bullying a los adolescentes o a los chicos es bastante difícil porque sepan que ellos saben perfectamente qué es el bullying, cómo bullear y cómo los bullearon y cómo bullearon al otro. A ver, nosotros no tenemos que ir a explicarles a ellos cómo, sino que lo que podemos es darle talleres de otras cosas, de habilidades sociales, de educación en valores. Todo dependerá de cada comunidad escolar, ¿sí? Sí explicarles que está mal, que son conductas que causan trauma, que no son fáciles de sobrellevar, eso sí. Ahora, los que necesitamos saber más somos nosotros, los adultos. Y otra cosa que necesitamos es poder aprender a trabajar en redes, como con cualquier cosa con la violencia, en redes y en equipo. Esto no se hace solo, esto tiene, el psicólogo tiene que salir del consultorio, tiene que ir a la escuela, tiene que averiguar qué pasó, apoyar a los padres, trabajar con los padres, trabajar con los chicos, si es necesario trabajar con los pediatras, con todos, a ver, el trabajo en equipo para poder desarticular las situaciones. Y bueno, ¿qué hacer cuando detectamos? Eso depende del lugar donde estemos, ¿no? Lo primero ya saben, separar a la víctima del que abusa. Y segundo, ir viendo qué es lo que está pasando a nivel subjetivo con cada uno de los integrantes que estuvo en ese y que participó de ese fenómeno de bullying. Bueno, yo creo que ya estoy con mi tiempo, ¿no? No tengo más tiempo para hablar. Entonces creo que ahora les voy a pasar la palabra a Rosana para que ella pueda hablar sobre lo que es el ciberbullying, que es una de las formas indirectas de hacer bullying. Ella va a explicar un poco más detenidamente esto. Bueno, muchas gracias. Rosana, te paso la palabra. Sí, acá estoy. Bueno, como dijo Julie, vamos a entrar un poco con las características del ciberbullying. Y bueno, agradecer que estén con nosotras, más allá que se cayó internet y demás, bueno, que siguieron ahí, y también darles las bienvenidas a todos los que se sumaron hoy por primera vez. Y bueno, y en esta parte vamos a empezar a delinear las características del ciberacoso. Los que estuvieron el miércoles pasado, cuando hablamos de los juegos online, mencionamos que según sea la manera de relacionarnos con ellos, pasa una cosa u otra cosa. Y por ejemplo, vimos el caso particular de Daniel Simmons. Y quiero empezar desde ahí, desde cómo
nos relacionemos con los medios tecnológicos, se nos pueden abrir un mundo de posibilidades o no. Y ese mundo es sobre todo para los más jóvenes. Y dentro de los peligros que vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a tener al grooming. El grooming son las estrategias de un adulto para conseguir la confianza de un menor y tiene que ver con términos sexuales, ¿sí? Lo que pueden escuchar como pedofilia. Son los adultos que a través de las redes se contactan con menores para llegar a abusar de ellos. Y de por sí que un menor piense que es un chico de su edad y mande una foto, cabe preguntarnos, eso también es un abuso. El sexting. El sexting tiene que ver con, es un chantaje a través de imágenes, fotografías, puede ser por parte de un adulto o no, o puede ser de una persona de su misma edad. Es el famoso acoso. Hay un caso de una nena que se suicidó, fue el primer caso que se conoció en las redes, Amanda Todd, que ella fue víctima de bullying, sexting, sextorsión, y bueno, Amanda se suicidó. O sea, esto es algo muy grave que está ocurriendo. Y hay que tener en cuenta que cuando un chico, una chica, un adolescente encienden la PC, no están solos. De hecho, nosotras no estamos solas. Yo estoy con un montón de personas que están del otro lado de la pantalla. Un chico que enciende su computadora, su móvil, lo que sea, cualquier medio tecnológico, se puede encontrar con un sinfín de personas. Entonces, es muy importante, pero muy importante, concientizarlos. Por ejemplo, los chicos pueden tener muy en claro el uso de las tecnologías, muy en claro y más que nosotras. Eso, o al menos más que yo. Eso descartado, pero muchas veces no saben cómo cuidarse. Y nuestra responsabilidad como adultos es estar acompañándolos. Otro de los peligros, la adicción a Internet, que esto también surgió un poco el pasado miércoles, que alguien me preguntó si me refería a tóxico con el LOL por tóxico de adicciones o tóxico de agresión. No, en ese caso, cuando hablamos del LOL, era tóxico por las agresiones que se dan en ese juego. Pero Internet es considerada como un paso, el camino a las adicciones que obviamente no tienen que ver con sustancias, si bien pueden acompañar, ¿sí? Pero son las adicciones denominadas actuales o adicciones no con sustancias. Y vamos a entrar al ciberbullying, que es lo que nos convocó en el día de hoy. Y ustedes van a observar que en el ciberbullying se van a repetir características que vieron con Julie, con la profesora Julie. La intencionalidad es esto, es algo adrede. Se lastima, se hiere a alguien intencionalmente, a propósito. Puede haber o no un conflicto, pero es a propósito. Se elige a la persona a la cual van a acosar. La repetición. La repetición en el ciberbullying tiene un plus. El plus es que un post que alguien sube a las redes, ya sea un comentario, una foto, un video, eso puede alcanzar a muchas personas. Y ni siquiera estoy hablando de que es compartida, sino verla. Muchas personas pueden ver un agravio, un insulto, infinitas. Es más, hay muchas publicidades, yo tengo algunas para mostrarles, porque realmente son muy gráficas, donde apuntan precisamente a esto, a la repetición y al efecto que tiene.
Y así como en el bullying tradicional es importante trabajar no solo con la víctima y el acosador, sino con todo ese grupo que está observando lo que pasa y que a veces no hace nada, ¿sí? Con el tema del ciberbullying también hay muchas publicidades que apuntan a ese público, pero en realidad a ese público testigo, que en realidad en el ciberbullying dejan de ser simples testigos, pueden pasar a ser espectadores. Les voy a mostrar una, espero que salga porque hoy estamos todas con muy mala conexión. Vamos a ver si sale y si no se las cuento. Sos una nerd, freak. No. No puedo seguir así. No puedo. Basta. No aguanto más. Bueno, ustedes ahí pudieron ver esto que les decía de la repetición en todos esos teléfonos, en todos esos celulares, tipo como dominós que iban en cadena, cómo puede llegar a tener, esa repetición puede ser infinita, infinita. Por eso es tan importante concientizar a nuestros chicos, desde la casa, desde el colegio, o sea, esto es más grave de lo que a veces nos imaginamos. El desequilibrio de poder que también lo vieron en el bullying tradicional, acá también se intensifica. Se intensifica porque esa agresión que aparece en las redes, agresión llamémoslo, ya sabemos, ¿no? Fotos o cualquier tipo de medios que se use para lastimar, herir a una persona en forma consecutiva. Eso en el ciberbullying, por supuesto que es lo mismo que en el bullying. Pero este desequilibrio de poder, ¿qué pasa con este desequilibrio de poder? Por ejemplo, una persona no puede bajar lo que otro subió. Entonces, eso que la otra persona colgó en las redes, está ahí. Está ahí. Y la persona que sufre del acoso no puede hacer nada. Lo que hacen generalmente es tratar de ver, agarrar el celular o agarrar lo que tengan tecnológico y estar fijándose a ver qué subieron, a ver qué están diciendo de mí ahora. Es una tortura, realmente es una tortura para el que lo padece. El canal siempre abierto. El canal siempre abierto tiene que ver con que el acosador puede acechar a la víctima las 24 horas de los 365 días. Esto no queda limitado dentro de las paredes del ámbito escolar, sino que llega a su casa, prende la PC y ahí aparece. Antes, en el bullying tradicional, lo teníamos solamente dentro de las limitaciones del colegio. Ahora trascendió. El anonimato. Esto también es otra cosa que le causa a la persona que es víctima de ciberacoso una sensación de indefensión y de muchísima angustia. Porque muchas veces el acosador se escuda tras perfiles falsos, y se empieza a generar una red que ya no se sabe quién es el que está del otro lado agrediendo. Entonces, por un momento, imagínense lo que puede sentir la persona, el chico, la chica, el joven que está siendo víctima.
Bueno, público o privado. Público o privado tiene que ver con público cuando recibe los mensajes solamente el acosado. Y público es lo que vimos, por ejemplo, con la publicidad de Movistar de los teléfonos. Y hay algo que realmente está muy bueno en las publicidades, que es poder dirigirlas a ese grupo que mira, porque por ejemplo, en Argentina, en el 2019, hubo una publicidad que se llama No da a compartir. Esa publicidad surgió a través de talleres que han hecho jóvenes de distintas provincias del país, se reunían en el INADI y ahí empezaban a hablar de temas que les importaban. Y uno de los que surgieron fue el bullying y el ciberbullying. Y de esas charlas surge esa publicidad. Ustedes fíjense cómo, más allá de la diada acosador-acosado, se incluya todo el resto que está ahí mirando. Les voy a mostrar otra también muy cortita, que es excelente. Este es un actor español muy conocido entre los más jóvenes, que trabajó en una de esas series que los ven ellos. Escúchenlo. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Hola, soy Miguel Bernardo y quiero que veas lo que ocurre cuando cuelgo una foto en Instagram. Impresiona, ¿verdad? Tantos comentarios y opiniones por una simple foto. Pues imaginad que en vez de ser likes, fueran todo insultos. Es un infierno que te humillen, que te digan que no vales para nada, que te machaquen por ser quien eres o cómo eres, o que te acosen por quien te gusta. Hay al menos 2 personas en tu clase que soportan con dolor el ciberacoso. Y eso te destroza la vida. Tienes miedo a tus compañeros. Tienes miedo a ser tú mismo, a ser tú misma. Yo no quiero que esto ocurra más, quiero que esto pare. No importa cómo seas tú, está bien. En realidad da igual lo que te pongas o te dejes de poner, está bien. No hace falta que te ajustes a ningún patrón, está bien que seas tú. Podemos acabar con el acoso en las redes. Podemos frenar los insultos. Podemos respetar. No calles, no seas cómplice. Tú puedes pararlo. Bueno, ustedes fíjense esto, ¿no? Esto de involucrar al resto. ¿Por qué? Porque esto no se va a resolver si todos no formamos parte de algo más allá que nosotros. Si alguien no levanta y a lo mejor cuando está viendo un insulto hace algo para frenarlo, porque si no va a seguir. Y ustedes fíjense que dentro de las edades más vulnerables, esta es una encuesta realizada por Argentina Cibersegura en el 2016. En la franja etaria más vulnerable, con más casos de bullying, es de 12 a 14 años. Hay un 4% de 6 a 8. ¿Esto qué quiere decir? 6 a 8, o sea, 6 a 8, obviamente la familia tiene que estar acompañando, o las personas que viven con un niño tienen que estar como muy atento a esto que está pasando, ¿sí? Y si vemos esta franja ahora hectárea de 12 a 14 años, esto implica que necesitamos hacer más que talleres y que estar con ellos. Necesitamos, primero, desde casa, como decía la licenciada Julie, acompañar, hablar mucho. Y no solo desde casa, sino que se necesitan programas escolares que abarquen toda la educación y que no sea simplemente un toque y me voy, ¿sí? Porque son cifras muy altas y en población de edades bajas. Entonces hay que empezar, mientras más chiquitos, mejor. Acá nos quedó el escaso feedback. Y esto tiene que ver también con
esto tiene que ver, lo habíamos visto el miércoles pasado cuando hablábamos de los juegos. Cuando el acosador no sabe qué piensa, qué siente, entonces la agresión sigue incrementando. Y las redes provocan un efecto de desinhibición. Esto es, se exacerba todo. Y, por ejemplo, con esto que no sabe lo que el otro piensa o lo que está sintiendo, a veces cuando estamos frente a un acoso presencial, a lo mejor cuando la víctima llora, para el que está acosando. Acá puede seguir hasta el infinito porque no sabe qué es lo que está pasando con el otro. Entonces se pierde un poco la empatía y se exacerba todas las conductas agresivas que puede llegar a presentar una persona. Pero esto no es responsabilidad de las TIC o de las tecnologías, porque en general, aunque no estuviesen, ocurre. Y de hecho vimos que ocurre y que ocurrió, y que esto no es algo nuevo, esto es algo que viene pasando hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Sí? Obviamente con las tecnologías se agrandó todo, se visibiliza todo. Bien. Bueno, las características fundamentales. La víctima, por la crueldad de los mensajes recibidos, por la hostigación, la denigración, la difamación, exclusión de determinados grupos, se va cerrando cada vez más, se puede ir aislando. Y muchas veces, el que agrede, no siempre, pero muchas veces el que agrede por vía internet puede ser una persona muy allegada. Y ahí es donde se develan secretos, intimidades. Esto lo vimos con mis compañeras, formamos parte de una investigación transcultural que está México, Paraguay, Brasil, Uruguay y por supuesto Argentina, dirigida por Ángeles Asparaín, la licenciada Ángeles Asparaín, la metodóloga Elena Stein, que dentro de poco ella también va a compartir una charla con nosotros, bueno, con Julie, con Constanza, y vimos eso, empieza a surgir esto, que muchas veces el acosador es alguien que puede llegar a conocer mucho a la víctima, pero muchísimo. Y dentro de los factores que pueden propiciar al ciberacoso, podríamos decir que hay una tendencia de los más jóvenes de subir todo a las redes, lo que hacen, lo que piensan, elegir la foto exacta, el lugar preciso para tomarla. Y todo lo que está digitalizado de una persona empieza a conformar como la identidad digital. Y muchas veces un daño a esa identidad digital es sentido de una manera muy fuerte, ya que es considerado un daño a su propia identidad. Otro punto importantísimo es la brecha tecnológica que existe entre algunos adultos y los niños, las niñas, los jóvenes. Esa brecha tecnológica muchas veces hace que como adultos descuidemos un poco. Sí, descuidemos un poco porque desconocemos del tema. No digo que todos, ¿sí? Pero entonces es bueno que como adultos nosotros empecemos a aprender y a conocer en las distintas redes que interactúan nuestros chicos, que nos vayamos metiendo. Eso es, pero fundamental, fundamental. Que de hecho ustedes a lo mejor en el video anterior ustedes ven que hay un chico que nos ayuda con la conexión y sí, porque nosotros también somos adultas que a veces nos cuesta mucho y nos cuesta y es un esfuerzo salir al aire también, pero nos da mucho placer poder compartir esto con ustedes. Lo que quiero decir es esto, es que tenemos que seguir aprendiendo de lo tecnológico para poder acercarnos más a los más chicos. Y como adultos que somos, es fundamental conocer
las reacciones de nuestro hijo o de nuestros chicos más cercanos. ¿Qué quiero decir? Uno lo conoce, sabe más o menos cómo es su comportamiento, ¿sí? Porque cuando alguien empieza a sufrir bullying, ciberbullying, empieza a cambiar su comportamiento. Y quiero que veamos esta otra publicidad muy cortita también, pero que es muy gráfica en cuanto a todo esto que estamos diciendo. Y que también cuando Constanza presente un caso clínico, ahí les va a ir cerrando más todos estos conceptos teóricos. Ahí va, ¿eh? All these things that make you sad, they all make me wonder. What's my sin? What I did wrong? Where's the light I cannot see? I can't turn to nobody else. Please don't let me go away. What's my sin? I need to know what's left for me. What's my sin now that I'm lost? There's nothing to see. All the things that make you sad, they all make me wonder why. Oh, 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 Bueno. Ustedes vieron, y esto pasa generalmente, que alguien que sufre bullying en el ámbito escolar puede sufrirlo en las redes. Ustedes fíjense cuando le sacaban el celular, bueno, él estaba cenando o comiendo, va la madre y le saca el celular, ¿tá? El profesor en el aula le saca el celular. Primer punto, escucharlos. Fundamental, como dijo Julie, escucharlos, conversar con ellos, y una vez que los podemos escuchar y se establece un diálogo, actuar. Pero tenemos que acordar cómo vamos a actuar junto con los nenes, con los jóvenes. Acompañar. El acompañar tiene que ver con aceptar lo que está sucediendo, aceptarlo, no minimizarlo ni exagerarlo, sino que aceptarlo para empezar a articular estrategias para resolver la situación, ¿sí? Tal como adultos que somos, obviamente esto va a implicar que estemos centrados, porque obviamente que a nuestro hijo, a nuestra hija, o a alguien muy allegado, o no allegado, alguien al cual nosotros sepamos que lo están dañando, nos va a doler. Y también nos puede llegar a doler que nuestro hijo, hija, sea el acosador, o que sea un testigo que no haga nada. Entonces, pero igual acá nos vamos a centrar, digamos, en la víctima. Entonces, como adultos, tenemos que estar centrados, más allá de nuestras emociones, que pueden ser, como vimos, muy dolorosas. Pero en este momento tenemos que acompañarlos. Y la importancia es que ellos tengan claro que vamos a estar ahí para él. Ir al colegio, ¿sí? Hablar con las autoridades del colegio. Hubo un caso, bueno, el de Constanza, no voy a poner un ejemplo porque el de Constanza también creo que intervino el colegio, ¿no, Constanza? Sí. Ir al colegio, hablar con las personas del colegio, para que se empiecen a generar estrategias, ¿sí? Y tener en claro que esto no ocurrió por internet, porque a veces uno tiende a echarle la responsabilidad a algo. En este caso el algo sería la web. No, internet fue el medio, porque en general una persona que agrede
lo va a hacer con o sin internet, o sin los medios tecnológicos. Lo que sucede es que con los medios tecnológicos, como mismo, se exacerba totalmente todo. Y para cerrar y darle el paso a Constanza, quiero dejarles quiero que veamos juntas, una última, no es publicidad, es un mini corto, pero que termina resumiendo un poco todo esto. Observen a los adultos, observen a los nenes, observen todo. I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than flash, rushing through the cool night air. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. Emotions swirl, I wanna be the man that saves the world, yeah. The world is full of super problems, so we made up a Superman. But he is just imaginary, and here we stand with new ideas and innovation. Man still cannot tame creation, and though I'm told I'll never fly, that doesn't mean that I won't try. Start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirled, I wanna be the man that saves the world. Count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirl, I wanna be the man that saves the world. Obviamente es importante denunciar, así cuando pasa un delito en la vía pública uno se acerca a un policía, a una fiscalía, ¿sí? En el caso de las redes también lo mismo. Bueno, acá yo voy a dejar, no sé, Graciela, si quiere copiarlas en el link o van a estar en el video, pero acá tienen lugares donde ustedes pueden denunciar. Este último lo sacamos de la página de Argentina Cibersegura. Bueno, esto no es algo que se arregla de un solos,
No, 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 esto es algo entre todos. Y como decía Julie, es importantísimo que en las leyes argentinas nacionales figuren los términos bullying y ciberbullying o acoso escolar, ciberacoso, para luego sí poder crear protocolos claros, programas para que se apliquen en los ámbitos educativos, por más que en este momento hay, pero es sumamente necesario. Bueno, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a la licenciada Bonelli. Gracias. Bueno, gracias, Rosana. Interesantísimos todos los videos y todo lo que hablaron las dos. A ver si me dejas de compartir. Ahí está. A ver si yo puedo. Acá está. Están viendo ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, de todos modos les voy a contar No, Constanza, poné en Ya. compartir pantalla. Ahí está, Vemos el Zoom. ¿Apretaste compartir pantalla? Sí, a mí me aparece, ¿no aparece? Ah, sí, la página de Zoom, digamos, ¿no? No, la diapositiva. No, no aparece, no aparece, no aparece. A ver. Voy a intentar otra vez y si no les debo el caso sin compartir. Acá está. Ahora sí. Sí. Ahí está. Bueno, les voy a leer un caso, un resumen de un caso de bullying y ciberbullying que venimos trabajando con el equipo de investigación de APA. También fue presentado en una revista científica de Brasil. De todos modos, les leo un resumen y una breve interpretación para que tengan una idea de cómo se trabajan estos casos. Bueno, esta situación de bullying comenzó unos meses antes de la pandemia, cuando luego de ayudar a una chica que estaba sufriendo bullying, la paciente, una adolescente de 12 años de edad, comienza a ser atacada principalmente por una compañera que ocupaba el rol de líder del grupo escolar. En principio era otra alumna la damnificada y la paciente, preocupada por esta situación, propuso al grupo reflexionar sobre lo que estaba sucediendo y decidió invitarlas a todas a su casa y proponer distintos planes para incluir nuevamente de un modo saludable a esta chica que estaba siendo apartada. Esto que vimos en los videos que mostró Rosana, sobre todo en el último, al final, ¿no? Cómo la participación de los compañeros, además de, por supuesto, los adultos, puede ser muy beneficioso para salir de las situaciones de bullying, es lo que sucede en este caso, al final. Bueno, en principio todavía estaba ayudando a esta otra chica, bueno, y esto se logró, pero al cabo de un corto tiempo, una vez que es incluida esta chica que estaba siendo maltratada, la líder comienza a atacar a la paciente. Esta chica llevaba sobre sí el mote de mentirosa desde los primeros años escolares, característica que sus padres ya habían mencionado sobre ella. Un día, por error, se lleva un libro de esta compañera líder y acosadora, y al llegar a su casa le escribe para comentarle su error y le dice que al día siguiente se lo llevaría a la escuela. La líder aceptó la disculpa, pero inmediatamente le empezó a atacar por WhatsApp. Contó la situación del libro, pero no como un error, sino como que ella había robado y que estaba mintiendo. Y enseguida todo el grupo del WhatsApp, que eran todas las compañeras del colegio, empezaron como a burlarse y atacarla. Estas burlas no quedaron solo por WhatsApp, sino que empezaron en el resto de las redes sociales, por Instagram, por Facebook, en donde la trataban de ladrona y mentirosa. La víctima se sentía muy mal por esta situación, comenzó a bajar su rendimiento escolar, que es lo que suele pasar, a sentirse deprimida y cada vez más triste. Ya no tenía amigas, se sentía sola y en la casa su familia no la ayudaba con esto que le estaba pasando. Sus padres, principalmente su madre, son muy exigentes y no están a gusto con que a ella no le estaba yendo bien en el rendimiento académico justamente por toda esta situación. Y el padre en la sesión, en la entrevista, remarca que ella siempre fue muy mentirosa y que de alguna manera daba a entender que
para él era comprensible que ella estuviera siendo atacada por los compañeros, ¿no? Algo que fue bastante fuerte verlo, ¿no? La paciente reconoce además ser mentirosa y dice que miente para poder mostrarles a sus padres una mejor versión de sí misma. Principalmente le mentía sobre las notas y los resultados académicos. Bueno, al comenzar el aislamiento por la pandemia del COVID de este año, las cosas empeoraron. El bullying pasó a ser ciberbullying, lo que perjudica aún más a la víctima, ¿no? Con todo lo que mostraba Rosana. La única vía posible hoy de relacionarse son las redes sociales, mientras estamos en aislamiento, y de ese modo quedan suspendidas las posibilidades de otro tipo de contactos en persona, ¿no? Y esto empeora sustancialmente el acoso, ya que el único modo que tiene la acosada de evitar las agresiones es cerrando todas sus redes y de ese modo queda aislada del resto, ¿no? No hay posibles caminos alternativos o no tiene la posibilidad de encontrar otro grupo diferente al que la esté atacando, ¿no? Bueno, en este punto comenzó la terapia porque se sentía realmente muy mal y quería comprender lo que le pasaba. Los padres también estaban muy preocupados y empezaron a estar más implicados en la situación. También pusieron en conocimiento a la escuela sobre lo que pasaba y el gabinete psicológico se empezó a ocupar del tema. La madre también comentó lo que pasaba al resto de las madres del grupo para que, ella decía, tomaran cartas en el asunto. Un gesto de la hermana mayor de esta paciente fue muy positivo porque convocó a, como se veía en el último video que presentó Rosana, además de que estaba siendo ya tratado por el gabinete y por los docentes y por los padres del grupo, esta hermana decidió convocar a compañeros de grados, de años más grandes, ¿no? Para poder tratar esta situación en un Zoom, cosa que tuvo muy buenos resultados. Esa charla sirvió mucho para desarticular la violencia que estaban ejerciendo sobre la víctima y las cosas comenzaron a cambiar. Este cambio no solo benefició a la acosada, sino también al resto del grupo y a la institución en general, ya que fue una oportunidad para tratar este tema que lamentablemente es tan frecuente. Hoy la víctima ya no es atacada, tiene una buena relación con el resto del grupo y la líder pareciera controlar, aunque sea por ahora, el impulso de agresión que en general necesita expulsar. Bueno, la interpretación breve de este caso lo voy a hacer siguiendo la teoría psicoanalítica freudiana, que a partir de acá podemos analizar el caso tomando en cuenta diferentes conceptos. Uno de ellos es el de identificación, que se trata de un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila de modo parcial o total los atributos del otro, conformándose a sí mismo sobre ese modelo. De este modo se construye la identidad. La identificación reúne una serie de conceptos psicológicos como la imitación, el contagio mental. Bueno, estos son puntos por los cuales va a pasar una breve interpretación, ¿no? Sobre también lo planteado en Duelo y Melancolía, bueno, en la Introducción del Narcisismo. Freud explica también que las identificaciones en el Edipo forman parte de una estructura compleja. Bueno, esto ya se hace más complicado. El sufrimiento de la paciente era muy alto. Se sentía deprimida y no comprendía bien lo que estaba sucediendo. Sus padres son muy exigentes y están molestos por la situación. La catalogan de mentirosa y desde ahí justifican los ataques de las compañeras. Quisieran que ella no le diera tanta importancia a esta situación y que se aboque a los estudios para conseguir mejores calificaciones. Sabiendo de este deseo de los padres, la paciente miente, esconde bajas calificaciones o algunas situaciones de ataque del grupo que sufre tanto en presencia como en las redes sociales. Las mentiras tienen el objetivo de mostrarse a ella como quieren sus padres que sea, desde un sentimiento de inferioridad que no le permite asumirse tal cual es. Acá vemos un poco lo que presentaban mis colegas, ¿no? Cómo para entender lo que sucede en una situación de bullying, hay que pensar no solo en la situación que se está dando entre la víctima y el victimario, sino en uno de los videos que mostró Rosana, que hacía la equivalencia entre lo que el chico vivía en la casa y en la escuela, ¿no? Tratar de comprender estas situaciones, principalmente en la víctima, ¿no? De cómo
pueden estar repitiendo sin darse cuenta situaciones que viven en la vida personal en vínculos sociales, ¿no? Por supuesto de modo inconsciente. Algo similar es lo que le pasa a la víctima, y más que nada en los espectadores lo que vemos es un no meterse con tal de no ser elegidos como futuras víctimas, ¿no? Bueno, con esta madre tan exigente entra en rivalidad esta paciente y en ambivalencia. De aquí se desprende un sentimiento de culpa que la lleva a ubicarse en el lugar de la víctima frente al acoso escolar. Incluso desde las identificaciones con la exigencia materna se sobreadapta y sobreexige. Esto puede verse en el modo en que hace su relato y en cómo se sienta en el consultorio. Muy rígida, muy firme, tenía un modo de hablar muy correcto, que muy probablemente escondiera o intentara esconder su angustia. Quiere ser como la madre y el padre esperan, no lo logra, se frustra, se enoja, se castiga desde la culpa, a la vez que al quedar en ese lugar es una manera de no responder a lo que los padres esperan de ella, como una rebeldía que ataca el narcisismo de los padres. Acá en esta interpretación va quedando más claro, ¿no?, cómo está todo en juego en una situación de maltrato escolar, ¿no? Hay que también ver qué pasa en las familias de las personas que están implicadas en estos maltratos. También podemos pensar en un masoquista que la ubica como resultado de la compulsión a la repetición en el lugar de la víctima. Primero, como en toda situación de violencia, hay que defender a la víctima, eso sin dudas. Una vez que la víctima deja de estar en situación de riesgo, es importante trabajar, nosotros especialistas en esto, comprendiendo por qué esta víctima llegó al lugar de víctima para poder evitar que esto se siga repitiendo en el tiempo, ¿no? Ahí es donde hay que tratar de encontrar los motivos inconscientes que están en la base de esta situación de la víctima, también están en el victimario, ¿no? Pero si nos abocamos a quien más está sufriendo, sería sobre la víctima, ¿no? Bueno, el desenlace que detiene el acoso se debe a lo trabajado en el tratamiento, a la participación de los adultos que se implicaron en el tema para desarticularlo, y a la asamblea de compañeros que permitió que la situación de acoso cesara. Esto mejoró mucho el estado de ánimo de la paciente, que ya forma parte del grupo de un modo saludable y que afortunadamente continúa en el tratamiento, posibilitando un análisis de lo psicopersonal y del funcionamiento familiar que es necesario reformular para evitar que vuelva a encontrarse en situaciones similares en el futuro, que recién les decía. Bueno, como conclusión mínima de esta breve lectura de este caso, el análisis de este caso pone de manifiesto algunas cuestiones características de este tipo de violencia entre pares, sustentada sobre la base de una cultura que naturaliza la violencia. Este fue el tema de la clase anterior. Claro está que un caso no es suficiente para generalizar, pero permite ver un camino posible para considerar este tipo de maltrato. Y una vez recorrido podrán hacerse hipótesis que sirvan para crear teorías que den herramientas adecuadas a los agentes de salud que trabajen en el tema. Bueno, es importante considerar lo social y lo cultural como parte del fenómeno de la violencia escolar y no solo como resultado de los conflictos personales, porque nuestra cultura avala y naturaliza la violencia que se sostiene además en fenómenos de masa. Bueno, como este sería ya un resumen del caso que venimos trabajando. Después en el Power les hice un mini resumen de puntuar cosas que podemos tener en cuenta para poder actuar frente a estas situaciones. Bueno, las alertas para identificar a las víctimas de bullying es cuando vemos en los chicos ansiedad, tristeza, irritabilidad, aislamiento, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, baja autoestima, bajo rendimiento académico, hematomas, depresión, síntomas somáticos, dificultad para socializar o deseos de no concurrir a clases. Muchos de estos síntomas presentaba esta paciente. Podemos pensar en determinadas estrategias que pueden ser útiles para frenar el bullying. Primero, reconocer el problema, esto en tanto a docentes, estudiantes, directivos, familiares y la comunidad en general,
deben tomar con seriedad esta situación, estableciendo planes de acción para responder a los maltratos cotidianos. Que los estudiantes se involucren, es lo que vimos en el video y lo que pasó en este caso, que recién les conté. Fomentar un diálogo abierto mediante asambleas o foros anti-bullying, fomentar una acción empática entre estudiantes, promover que los más grandes intervengan en la desarticulación de la violencia de los más chicos. Convertir a los estudiantes pasivos en activos. De este modo, los espectadores se sentirán parte de la situación de maltrato y tendrán más herramientas para frenar esta lamentable situación. Promover la tolerancia y la inclusión. Bueno, esto lo hablamos mucho quienes estuvieron en la clase pasada también, ¿no? Cómo la violencia tiene que ver con esta segmentación, con esta división, con esta intolerancia de las diferencias, ¿no? Bueno, generar un ambiente inclusivo y tolerante en la clase, respetar la identidad de cada alumno, sus particularidades, su singularidad. Promover la aceptación de lo distinto, ayudando así a que no teman por las diferencias, por lo ajeno. Comprender la violencia, prestar atención a los agresores, a las posibles víctimas, a los espectadores pasivos y activos, atender las necesidades de todos los involucrados. Y la comunicación es una herramienta más importante para comprender la situación y actuar adecuadamente. Bueno, es importante tener en cuenta el desarrollo de habilidades sociales para prevenir el acoso escolar. Bueno, fomentar una buena autoestima con respeto a sí mismos, que los niños conozcan sus derechos y que aprendan a defenderlos, que puedan confiar en los mayores, así pueden denunciar situaciones de acoso. Denunciar es muy importante y muchas veces es muy difícil que los chicos lleguen a denunciar porque están con miedo y no confían en los adultos. Los adolescentes están en una etapa en la cual construyen su identidad en relación a sus pares, por ello es muy importante fomentar el respeto entre ellos. Enseñarles a escuchar y escucharse, la comunicación es esencial para establecer vínculos saludables. Entrenar habilidades emocionales, enseñándoles a los chicos a reconocer emociones propias y ajenas, basándose en la empatía, ponerse en el lugar del otro y tener en cuenta el posible sufrimiento frente a situaciones violentas. Enseñarles a tolerar la frustración, entrenarlos en la resolución de los conflictos, brindando herramientas que pudieran no haber desarrollado adecuadamente en el entorno familiar. Ayudarlos a tomar conciencia de la violencia, transmitir valores personales y sociales. Esperen que se me fue, me pasa, ¿no? Ay, que no lo puedo esperar. Estimular un pensamiento crítico, crear espacios de discusión. Una manera es realizando actividades grupales en las que puedan empezar a aprender con juegos de roles o con cuentos, ¿no? Empezar a trabajar los modos en que esto se pueda evitar. Como decía antes, fomentar la inclusión, estimular la autoestima, y para los chicos acosadores es importante que encuentren modos de controlar la impulsividad. Bueno, esto es lo que tenía para decirles, así que les agradezco mucho que me hayan escuchado y le paso la palabra a Graciela. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo, y yo acá tengo un montón de preguntas. Primero quiero agradecer, porque nos están escuchando prácticamente de toda Latinoamérica. Así que muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Y bueno, empezamos con las preguntas que van para Julie. Julie, ¿estás por ahí? Estoy acá, ya me desmuteé. Bárbaro. Listo, entonces. Bueno, Gastón pregunta, como padres, ¿cómo podemos evitar o actuar ante una situación de bullying o violencia? A ver, evitar la situación de bullying no la podés evitar como padre, podés prevenir si vos estás educando a tu hijo en valores y además estás dándole las herramientas para que pueda comunicarse con los adultos en caso de necesidad o de que él vea
o tu hija vea algo que no está bien. En realidad eso se puede hacer. Prevenir, más que nada prevenir. ¿Y qué? Enseñando a todos los de la comunidad escolar, especialmente a los adultos, no solamente a los docentes, sino también a los no docentes, que son muchas veces nuestros ojos en las escuelas, más que los docentes, porque los docentes no ven toda la situación, pero tal vez una persona que está en el patio limpiando o simplemente repasando algo en el baño, puede ver algo de lo que está pasando. Entonces, hay que valorizar cada espacio de cada adulto que participa de la comunidad escolar. Y esa gente tiene que tener, tiene que poder ser escuchada. Y los chicos tienen que tener una persona de confianza, como dijo recién Constanza, que pueda ser referente para ir a comentar algo de lo que les está pasando. Si los chicos pueden explicar lo que les está pasando y pueden ser escuchados además por los adultos, es decir, si una persona que está entrenada o que sabe que ve a un chico que no está bien y escucha o lo ve y va, no que trata de arreglar él o ella el problema. Si es una docente que ve algo raro de la secundaria pero está en primaria y tiene los canales habilitados para ir a hablar, por ejemplo, con los directivos y contarle y comentarle, relatarle la situación, entonces se va a poder disparar todo un aparato para poder prevenir y para poder solucionar eso que está pasando con ese chico. Pero por eso depende mucho de nosotros, de los adultos, qué es lo que nosotros como padres de familia, como docentes, como autoridades, como gobierno, podamos escuchar. Sí. Bueno, muchas gracias. Después Marcela pregunta, ¿cuáles son las razones por las cuales no se debe mediar inicialmente en un caso de bullying? Bueno, yo te sugiero que pienses en los casos de violencia de género. A ver, cuando hay abuso, no hay posibilidad de mediación, no podés exponer a la víctima ante el que la abusa directamente. Estamos hablando de que en el bullying no es que están peleándose por un conflicto, sino que hay otra cosa. Hay una situación especial donde una persona quiere ejercer poder sobre un grupo, entonces elige a una persona para molestarlo y tener a todo el mundo y liderar al resto del grupo, por miedo, obviamente. Entonces, la víctima y el abusador, él está abusando de esa situación de poder. Con ellos no tienen que ir juntos, jamás. Lo estamos revictimizando cada vez que lo enfrentamos a esa situación. Bueno, seguimos con Diana que comenta esto. Dice, mi hija en este momento le están haciendo bullying. Ya hablamos en el colegio, pero ella está convencida que se tiene que cambiar de escuela. ¿Cuál sería la solución? Bueno, a ver, hay que ver el caso en particular. Pobrecita, si ella está convencida de que se tiene que cambiar de escuela, es porque siente que los adultos de esa escuela no están escuchando ni están haciendo nada al respecto con lo que le está pasando. Yo no sé exactamente cuál sería la solución. La solución es, así como dijo Diana, primero ir a la escuela, hablar, pedir que observen qué es lo que está pasando ahí. A ver, no ir diciendo, le están haciendo bullying, esto, no. Yo como madre iría al colegio a preguntarles qué es lo que ellos ven de la situación que esta chica está realizando, para después poder ver qué estrategia vamos a seguir. El colegio es el que tiene que tomar la acción, más allá de los padres,
El colegio tiene que hacer algo porque ningún chico merece ser maltratado. No podemos aceptar que un solo chico sea maltratado, y menos en una escuela, donde uno deja a sus hijos, que es lo más preciado que tiene, para que los cuiden, para que los eduquen. A ver, se hace eso en la casa, pero hay una parte de la educación, que es la parte formal, que va por medio de, en este momento, de las escuelas, sean por internet, ahora en este momento de pandemia, ¿no? Pero nosotros Sí, confiamos en ese colegio. Me gustaría también agregar, comparto, Yuri, lo que decís, pero como veíamos también recién en el caso que yo presenté, es importante que los chicos puedan ser escuchados del modo adecuado. Y a veces los chicos no pueden hablar. Entonces, no le pueden contar a los adultos de la escuela, no le pueden contar ni siquiera a los padres. Entonces, si hay un chico que está atravesando una situación de bullying y se quiere cambiar de escuela, yo lo que haría era escucharlo del modo adecuado, o sea, pedir una entrevista con profesionales capacitados para poder escuchar qué es lo que está pasando. Porque no, además de convocar al colegio que trate de observar y actuar, es esencial escuchar a la persona que está sufriendo, en todos los casos en que las personas sufren, en cualquier tipo de violencia o en cualquier tipo de situación que no tenga que ver con la violencia. Cuando alguien está sufriendo, tiene que ser escuchado, y ser escuchado de un modo adecuado. Los chicos que están pasando estas situaciones, yo las entiendo como de un modo similar a un síntoma. Entonces, poder hablar de lo que le pasa tampoco va a ser fácil, digamos, va a tener que hablar en el lugar adecuado con un interlocutor que pueda escuchar más allá de lo que cuenta, ¿no? Para poder de verdad ayudarlo. Y además haría lo que plantea Julie, que es convocar a las autoridades del colegio a que puedan intervenir en esta situación. Pero principalmente yo buscaría que este chico o esta nena sean escuchados en el lugar adecuado, con un tipo de escucha pertinente y capacitada. Sí, estoy de acuerdo Bueno, con vos, Constanza, porque en Otra realidad también lo que iba a decir era que había que buscar ayuda profesional, digamos. Alguien que sepa del tema, que pueda escuchar al chiquito, que pueda escuchar a la familia, porque una cosa es que se desarticule la situación desde el colegio, pero hay otra cosa que tiene que ver con la subjetividad, con el chiquito en sí, que también aceptó inconscientemente estar en ese lugar, por algo le está pasando. Entonces busquemos, ya sea porque lo ha aprendido o porque hay que ver, busquemos que a ese chiquito, a esa chiquita la puedan escuchar. Sí, Graciela. Bueno, ¿puedo seguir moderando o no? Bueno, listo entonces. Mariana dice, pregunta, ¿qué legislaciones están vigentes en el bullying cuando son menores y hay acoso? Bueno, la legislación es la ley que les nombré antes, y en realidad no hay una ley para el bullying. Nos tenemos que acordar que en realidad cuando hay acoso escolar estamos hablando de menores, entonces por lo general son inimputables. Estefanía hace un comentario, dice que es súper importante que los papás se asesoren con profesionales y que la formación es importante porque a veces exponen y ridiculizan a las víctimas. ¿Algo que puedan aportar con respecto a esto? Que tienen razón en lo que dicen. Nosotros nos tenemos que formar a los docentes, tenemos que capacitar a los no docentes también, a los administrativos, a todo el personal que tenga que ver con una comunidad escolar. Yo diría también hasta la gente que conduce los colectivos que llevan a los chicos, que son muchas veces los que ven las situaciones que pasan dentro del colectivo,
Y tiene que tener los canales adecuados para poder ir a contar eso que está pasando para que alguien tome una determinación. Y es cierto que muchas veces los mismos docentes no se dan cuenta o creen que está pasando algo diferente y los ridiculizan a los chicos, porque si a un chico, a ver, ¿cómo les puedo explicar? El otro día escuché de una niñita que estaba muy enojada porque en vez de decirle Mary, su nombre, a ver, decían Mari. Claro, porque en realidad se escribe Mari, M-A-R-Y, pero se pronuncia, y se lo han pronunciado toda la vida en su casa, Mary, como María en inglés. Y realmente para ella es muy importante que le digan Mary y no Mari ni María. Hay una de las maestras de matemática que, por ejemplo, sin darse cuenta, está siguiendo el juego que hace de cargosearla. Yo no sé si es un caso de bullying, pero sí las amigas la cargosean diciéndole Mari, y esta maestra también le dice Mari a quien tiene que decirle Mary. No sé si me explico. Sin saber que está participando ella también de un pseudo-bullying. Claramente. Bueno, muchas gracias, Juli. Ahora vamos a pasar a Rosana. Gracias. Rosana, acá Mariana pregunta, ¿qué diferencia hay entre sexting y sextorsión? La sextorsión, digamos, el sexting es acosar a una persona a través de fotos, videos, que la misma persona envió, ¿sí? La misma persona envió una foto, tal vez con muy poca ropa, tal vez muestra algunas partes, ¿sí? Eso es el sexting. Y la sextorsión es la extorsión. Empieza a extorsionar a esa persona, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que les comenté, que lo nombré en realidad, de Amanda Todd, ella en un momento le pedían, en un momento era una nena que estaba siempre conectada, porque tenía muy pocos vínculos presenciales. Y en una de esas conexiones le pidieron que haga un flash. Un flash es que se levante la blusa. Entonces, como vimos, Internet es un lugar de desinhibición, ¿sí? Las redes. Ella se levanta la blusa y entonces alguien le hace una captura de sus pechos. Entonces a ella le empezaron a extorsionar a través de esa foto, ¿sí? La empezaron a extorsionar pidiéndole más y más. Y hasta que llegó un punto en que este acosador hizo un perfil de Facebook con sus pechos. Entonces es muy importante lo que decíamos, digamos, en el transcurso de toda la charla, esto de poder hablar mucho con los chicos, hablar mucho, que tengan mucha conciencia y cuidado. En el caso de Amanda fue un desconocido, pero a veces esto también sucede con, no sé, una chica, un chico o una pareja que entran en una relación, se pelean y a veces por despecho, uno de los dos en general manda uno de ese tipo de fotos, ¿sí? Y eso es sexting. Y si le empieza a extorsionar, se convierte en lo otro. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, Erika pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ciberbullying y grooming? Grooming es el acoso sexual. Es el acoso, o sea, es un adulto que está detrás de una pantalla y que se hace pasar por un joven, ¿sí? O sea, un adulto
que tiene un perfil de un joven y empieza a contactarse con menores para llegar a tener, si puede, un abuso sexual. ¿Y cuál era el otro? Mini, ¿qué me preguntaste? Ciberbullying. ¿Ah, ciberbullying? Llegó tarde esta señora, me parece. Ciberbullying es el acoso que se produce en las redes, pero que no tiene que ver, digamos, no es un adulto, ¿sí? Pueden ser menores. Es el bullying que pasó a las redes y se instaló en ellas, ¿sí? Es el bullying con las características propias de las TICs que las vimos. Después estoy en destiempo. Bueno, Mariana hace un comentario y dice, ¿por qué usan bullying indistinto de acoso? Si el bullying es un modelo de análisis binario, víctima-victimario, donde se trabaja para quien es bulleado, se defienda, y el rol de todo el resto se considera como y eso es opuesto a lo que dice Mariana. Graciela, saliste entrecortada, pero más o menos queda, ¿por qué bullying y acoso? ¿Eso básicamente? No, ¿Por qué bullying y no porque se acoso? plantea bullying indistinto de acoso. ¿Por qué eso lo plantean como lo mismo? No, o sea, el bullying, cuando Julie hizo la diferencia de o sea, primero diferenciar bullying de un tipo de agresión o violencia puntual. Por más fuerte que sea esa violencia, el bullying veíamos que tiene 3 características fundamentales: la repetición, el desequilibrio de poder y... ¿cuál era la otra, Julie? Bueno, ahora no me sé. Bueno, la repetición, el desequilibrio. La intencionalidad. Entonces, el acoso, bullying es una palabra que viene del léxico, digamos, anglosajón, pero bien lo podemos llamar acoso escolar. Se puede llamar acoso escolar también, ningún problema. Pero la diferencia son las características, y lo importante es diferenciarlo de un hecho particular de violencia, por más fuerte que haya sido. Bueno, voy a hacer un comentario de Sari, que es de El Salvador. Ella hizo un comentario bastante extenso, pero yo lo achiqué un poco por cuestiones de tiempo. Ella dice que desgraciadamente los menores se encuentran en unos compañeros de clase, que lo primero que hacen es amenazar para que no hablen con los maestros. Y será imperativo que las autoridades escolares estén capacitadas para poder ver este tipo de violencias. Pero dice que en El Salvador las autoridades le quitan poder a los educadores y se lo dan a los padres, ¿no? Entonces no pueden actuar porque los padres después van y se quejan y quedan como una amonestación en el currículum de estas personas, que son los educadores. Entonces hay bullying dentro de la escuela y no pueden hacer nada. Esto es lo que cuenta Sari. Terrible lo que cuenta Sari. Bueno, eso Terrible. también pasa un poco acá, ¿no? Bueno, ahora no tenemos más preguntas para Rosana, pero Constanza, Sí. podemos pasar a vos. Dale. Me gustaría, si vos podés ampliar los temas, porque no hay preguntas puntuales, pero sí de los temas que estuvieron preguntando, si podés ampliar algo más, de alguno que te haya interesado o te haya parecido que faltaba. No estuve leyendo todos porque yo estaba leyendo, si te acordás de alguno, bueno, uno sí vi que hablaba de por qué yo mencioné rápidamente lo de duelo y melancolía. Bueno, lo mencioné rápido para no ser demasiado teórica y tal vez no que exceda a mucha gente que no conozca de la teoría, ¿no? Pero lo que hablaba de duelo y melancolía hablaba de la identificación, ¿no? Del modo de identificación en la melancolía, que es una identificación oral al objeto perdido. Y tomo esa línea para una de las líneas de interpretación de este caso,
entendiendo que esta paciente se identifica en algún punto en el personaje que determinan los padres, ¿no? Que la catalogan de mentirosa y casi que el padre dice, frente a mi asombro, que casi está bien que sea maltratada, ¿no? Porque ella es mentirosa. Y en ella veo una ambivalencia, como que de alguna manera se revela en esto de, en lugar de ser la mejor alumna, es la maltratada, y esto hiere el narcisismo de los padres, esa sería la línea de introducción del narcisismo, pero a la vez, cuando ella desde lo inconsciente queda ubicada en el lugar de la víctima, ella queda identificada a ese rol que le dan los padres, ¿no? Entonces, bueno, de ese punto tomaba el tema de la identificación. Después no vi otros comentarios, porque estaba leyendo, Gra, ¿te acordás de alguno que quieras que...? No, de comentarios, por eso te decía, te invité a que pudieras completar o decir algo más de las preguntas que le hicieron a Rosana y a Julie. Bueno, yo me metí en la respuesta de Julie, perdón Julie, es que quería mencionar esto, ¿no? La importancia de poder escuchar adecuadamente. De hecho, nuestra primera intención con estos seminarios es concientizar de la necesidad de tomar en cuenta que este tipo de maltrato, como otros también que estamos tratando en otras clases, necesitan de una formación específica para poder abordarlos, ¿no? Que todos tomemos conciencia del daño que genera todos estos maltratos, y que sepamos que para poder desarticularlos es necesario trabajar con especialistas y escucharlo, brindar a las víctimas la posibilidad de ser escuchados adecuadamente. Bueno, no hay más preguntas. No sé si querés... No, pero yo quiero decir algo, Graciela. ¿Algo más con respecto Sí. Sí. Quiero hacer, justo vi, pero no me acuerdo el nombre de la persona ni nada, pero sí quiero aclarar algo. No me acuerdo bien, te digo la verdad, tendría que buscarlo, pero bueno, no. Lo que dijo Julie y lo que hablé yo no lo veo contradictorio. Julie habló de la víctima, habló de que es necesario. Y lo del grupo testigo es fundamental. Y eso, Julie, lo podés, si querés, contar, porque por lo que entendí es como que dijeron que vos lo veías de una manera y yo de otra. No, no. Algo de eso. Si querés, podés decirlo, lo del grupo testigo más, de lo tuyo. Bueno, en realidad tienen que acordarse que el fenómeno del bullying es una situación grupal que se da en un grupo, donde todos participan, los que miran, los que están ejerciendo la agresión, el que recibe, los que reciben, y no es, digamos, algo binario, víctima, victimario, no, a ver, no pongamos nombres, yo pondría el que acosa, el que es acosado, los testigos, dentro de una comunidad educativa. Y después cada uno tendrá el nombre, pero tenemos que darnos cuenta que esta situación puede ser movible. No necesariamente la persona que fue acosada va a quedarse siendo acosada toda la vida. He conocido casos en donde el que ha sido acosado ha pasado a ser el acosador, por ejemplo, ¿sí? Y los testigos también participan. ¿Por qué? Porque el que acosa quiere, o por ejemplo, en el caso de que a veces es víctima y pasa a ser el que acosa, tal vez quiere pertenecer al grupo, estar del lado del que acosaba, o quiere no recibir más las agresiones, entonces se pasa a ser acosador, por ejemplo. Entonces, como todas estas situaciones son móviles, no es que siempre te podés llegar a quedar estancado, a veces sí, pero no siempre, hay que tener en cuenta que es un fenómeno, es una situación dinámica. Y claro, los testigos
son fundamentales, porque son los que sostienen. A ver, es toda una puesta en escena que hace el que hace esta agresión, que es gratuita, inmerecida, porque no es que hubo un conflicto porque me sacó un lápiz, porque se llevó, porque me sacó a la novia, porque chapó con otro en el boliche. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la agresión es una agresión gratuita e inmerecida por quien lo recibe. Y los testigos la sostienen. ¿Por qué? Con el silencio. A ver, el silencio sostiene esa agresión, porque no se meten a frenarlo. A veces es muy difícil frenar una situación de agresión. Por eso nosotros tratamos de capacitar, de enseñar a los chicos que está bien, que pueden defender al otro. Pero fíjense lo que pasó en el caso de la paciente de Constanza, ¿no? Que había, y esto podés seguir vos hablando, Constanza, si te parece y le parece a Graciela, ¿no? Como una chiquita que se había puesto ahí a defender a la amiga y había propuesto una dinámica especial para que no hubiera más conflictos, como el grupo no ayudó y la puso en el lugar también a esta otra chica de víctima. Sí, coincido, ¿no? Eso fue muy notorio en el caso de mi paciente. Y ahí pienso que hay que también tener en cuenta cómo, esto es lo que venimos trabajando, ¿no? Cómo la pulsión de dominio, la pulsión de agresión, la pulsión de muerte a veces en los grupos funciona con tanta fuerza, ¿no? También son dinámicas grupales y dinámicas institucionales, porque la verdad es que estamos tratando como, para que el tema sea claro, lo resumimos, ¿no? Y lo decimos lo más fácil posible. Pero como hablábamos todas en la clase anterior, la violencia es algo que está en la base del ser humano como pulsión y está en la cultura como totalmente avalada. La vez pasada hablábamos de la violencia simbólica, ¿no? Entonces, obviamente está en los grupos y está en las instituciones, y hay determinados funcionamientos grupales que son más complejos, ¿no? Y que cuesta más moderar esta pulsión y corrernos de todos los modos en que la violencia está tan avalada, de modos que ni nos damos cuenta, ¿no? Digamos, además de lo que venimos planteando puntualmente en el bullying y en el ciberbullying, también considerar a los pacientes como caso particular, a los grupos como casos particulares y a las escuelas, ¿no? Porque el análisis más adecuado va a ser el que tenga en cuenta todas esas singularidades, ¿no? Bueno, muchas gracias por todas las respuestas, y vamos a aprovechar para agradecer la presencia del doctor Pablo Cardoso, que es un psicoanalista muy importante en Costa Rica, y que en algún momento seguramente vamos a hacer algo juntos, pensaremos. Agradecemos también a toda la audiencia que ha estado escuchando sus preguntas, sus comentarios, y agradecemos mucho a las expositoras por tanto compromiso con un tema tan importante como es el bullying, el ciberbullying. Así que, bueno, les damos muy buenas noches, pero antes le contamos que el próximo seminario va a ser de violencia en el noviazgo adolescente y va a estar dictado por la doctora Raquel Hermida Leyenda. Así que los esperamos a todos, como todos los miércoles, y muchas gracias por venir y por estar del otro lado haciendo el aguante como todos los miércoles. Bueno, buenas noches.